Saludos, soy el abogado José Lobo Velázquez y les doy la bienvenida a El Derecho es Tendencia. Aquí, como siempre, nos metemos de lleno en el mundo legal venezolano. Analizamos decisiones, temas de actualidad, y la idea es hacerlo de una forma clara, ¿no? Pedagógica, que sirva para abogados, pero también para cualquier interesado en entender un poco más el derecho en Venezuela. Exacto. Y hoy, tenemos un caso, una sentencia muy interesante, recién salida de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, nuestro máximo tribunal en materia constitucional. Vamos a verla en detalle. ¿Te parece? Me parece perfecto. Es una decisión del 7 de agosto de 2025. La magistrada ponente fue Lourdes Benicia Suárez Anderson. Y el tema central gira en torno a una acción de amparo constitucional. Ese recurso tan importante para proteger derechos. Pero lo interesante aquí es cómo se conecta este amparo con un proceso penal, un proceso por un delito muy serio además, todo en el marco de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Así que tocaremos puntos clave: derecho a la defensa, debido proceso. Sí, para que tengamos el cuadro completo. El caso principal, digamos el juicio penal, es el FP12-P 2023-001316. Esto viene de un tribunal de juicio especializado en violencia contra la mujer, allá en el estado Bolívar. Y lo que llega al TCJ es la apelación del amparo, que se identifica con el oficio 055-2025. Importante. El delito que se está juzgando en la causa principal es femicidio agravado, artículo 74 de la ley especial. Un asunto pues muy delicado. Muy delicado, sin duda. Bien, vamos a ordenar las piezas. ¿Cómo nace este amparo? Entiendo que lo presentan los abogados defensores contra el tribunal de juicio. Correcto. El argumento principal es fuerte. Dicen que se violó el derecho a la defensa y el debido proceso de uno de los acusados. ¿Y por qué? ¿Cuál es el hecho concreto que denuncian? Afirman que se hicieron al menos 2 audiencias importantes del juicio oral. Una para evacuar un testigo, otra para incorporar una prueba documental. Y sostienen que en esas audiencias no estuvo presente físicamente el abogado defensor principal de ese acusado en ese momento, el abogado Yolvis Moreno. Entiendo. ¿Y cómo prueban esa ausencia? Porque ahí suele estar el nudo del problema, ¿no? Exacto. La prueba que ellos señalan es, la falta de la firma del abogado Moreno en las actas de esas audiencias. Su razonamiento es, si no firmó es porque no estuvo. Y si no estuvo en actos tan importantes, pues se vulneró su derecho a la defensa. Un derecho protegido por el artículo 49 de la Constitución, nada menos. Incluso mencionan el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, el COP, que habla de nulidades absolutas, o sea, vicios tan graves que anulan todo. Un planteamiento muy serio, ciertamente. La presencia del defensor es esencial, pero esto no fue directo a la Sala Constitucional, ¿verdad? Hubo una decisión antes. Así es. Primero conoció del amparo a la Corte de Apelaciones competente, y esa corte lo rechazó de plano. Usó esa frasecita en latín, improcedente in limine itis, que básicamente significa rechazado de entrada, sin analizar el fondo. Exacto. Ni siquiera entraron a discutir si hubo o no violación. Lo cortaron de raíz. Pero, ¿por qué? Si el argumento de la firma faltante parece lógico a primera vista. ¿Qué dijo la Corte de Apelaciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante, fíjate. La Corte de Apelaciones sí admitió que la firma del abogado Moreno no estaba en las actas, las del 9 de mayo y 12 de junio del 2024. Eso es un hecho, que consta en el expediente. Ajá. Entonces, ¿cómo justifican el rechazo? Suena contradictorio. La justificación viene por otro lado. La Corte se basó en 2 puntos clave. Primero, que aunque faltaba la firma de Moreno, el secretario de sala de ese tribunal de juicio, el abogado Ardruy Zulbarán, sí dejó una constancia escrita en esas actas. Una constancia diciendo que el abogado Yolvis Moreno sí había comparecido. O sea, el secretario dio fe de que estuvo presente. O sea, la palabra escrita del secretario contra la ausencia de la firma del abogado. Exacto. Y segundo punto, que también es llamativo.
La Corte destacó que otros abogados codefensores del mismo acusado sí estuvieron presentes y sí firmaron esas actas. Y lo curioso es que algunos de esos abogados que sí firmaron son los mismos que después interponen el amparo, ¿entiendes? Alegando la ausencia del colega. Vaya, eso sí que le añade complejidad al asunto. Entonces la Corte dice, 1. El secretario certificó la presencia y tiene fe pública. Y 2. ¿Había otros abogados del equipo? Correcto. Por lo tanto, no hubo indefensión real. Precisamente. La Corte le dio más peso a la constancia del secretario por su fe pública y dijo que la presencia de los codefensores aseguraba que el acusado no quedó desasistido. Al final, concluyó que el amparo era como improcedente, que lo estaban usando mal, casi como una tercera instancia para quejarse del juicio. Entendido. Ese fue el razonamiento de la Corte de Apelaciones. Pero los defensores no se quedaron tranquilos. Apelaron. Y así llega a la Sala Constitucional. ¿Qué decide la Sala con la magistrada Suárez Anderson? Pues la Sala Constitucional, después de revisar toda la apelación, lo que dijo la Corte de Apelaciones, decide confirmar la decisión de la Corte. Ratifica que el amparo era improcedente desde el principio. Déjame citar una partecita clave de la sentencia de la Sala. Dice, esta Sala considera que, contrariamente a lo que afirmó la parte accionante, la de la Corte, estuvo ajustada a derecho. No violó las garantías constitucionales hoy denunciadas. Y concluye declarando sin lugar la apelación interpuesta. Y en consecuencia, se confirma la sentencia que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional. Clarito. Clarísimo. El TSJ le da la razón a la Corte de Apelaciones. No hubo violación de derechos que justificara activar el amparo. Pero vayamos al fondo del razonamiento de la Sala Constitucional. ¿En qué se basa principalmente? Mencionaste antes la fe pública del secretario. Ese es un punto central. Sí, la Sala enfatiza eso. El secretario judicial es un funcionario que goza de fe pública. Esto quiere decir que lo que él certifica en un documento oficial, como un acta, se presume que es verdad. Se le da un valor probatorio muy, muy alto. La Sala básicamente dice, esa constancia escrita del secretario sobre la presencia del abogado Moreno, tiene más peso en este caso que la falta de la firma. Desvirtúa la alegada ausencia. Es un concepto clave en derecho procesal. La fe pública judicial. Es como un sello de veracidad, ¿no? Podríamos decir que es el insight clave número 1. La constancia escrita de un secretario judicial por su fe pública puede ser determinante en un juicio incluso si hay otros elementos, como una firma faltante, que parezcan decir lo contrario. Totalmente. Es una presunción fuerte. Y el segundo pilar que ya mencionaba la Corte es la presencia de los otros abogados, los codefensores. La sentencia los menciona por nombre, los abogados Luis Gaspar y Reinaldo Rivas. Dice que ellos sí firmaron las actas y, ojo, también firmaron después el escrito de amparo. ¿Y cómo valora la Sala esa presencia de los otros abogados? Pues la ve como una garantía adicional, una prueba más de que el acusado no quedó indefenso. Si había otros miembros de su equipo legal allí, participando, firmando, entonces, según la Sala, no se puede hablar de una violación real al derecho a la defensa que justifique un amparo o una nulidad. El equipo estaba, cubriendo la defensa, aunque faltara la firma de uno. Y esto nos lleva a otro punto que la Sala recalca mucho, la naturaleza del amparo. Insiste en que no es para cualquier cosa, ¿verdad? Correcto. La Sala repite lo que siempre ha dicho. El amparo es extraordinario, no es una apelación más. No es para corregir cualquier error del proceso. Tampoco es para mostrar que no estás de acuerdo con cómo va el juicio. No. Está reservado para casos de violación directa, evidente, grosera de un derecho constitucional. Y cuando no hay otra vía normal para repararlo. Es el insight clave número 2. El amparo constitucional no es un comodín procesal. Su puerta es estrecha. Solo se abre ante violaciones constitucionales graves y directas, no ante simples irregularidades o desacuerdos. Exactamente. La Sala sintió que aquí los argumentos eran más sobre una formalidad del acta, una discrepancia con el trámite, más que una prueba contundente de que el acusado quedó realmente indefenso. Usar el amparo para eso, dice la Sala, lo desnaturaliza.
hay un detalle interesante. Mencionaste que la Corte de Apelaciones advirtió sobre posible temeridad. ¿Qué es eso en este contexto? La temeridad. En materia de amparo, se refiere a usar este recurso de forma abusiva, como por mala fe, para retrasar el juicio o sin tener un fundamento serio. El artículo 28 de la Ley de Amparo hasta prevé sanciones si se comprueba esa temeridad, aunque la Sala Constitucional al final no se pronunció sobre si hubo o no temeridad aquí, solo confirmó la improcedencia. Pero esa advertencia inicial de la Corte sirve como un recordatorio. El derecho a ir a tribunales también tiene límites, ¿no? Hay que usarlo responsablemente. Definitivamente. Todo este análisis nos deja lecciones prácticas importantes, ¿cierto? ¿Qué nos llevamos para el ejercicio diario? Varias cosas, yo diría. Primero, la importancia enorme de la documentación judicial. Lo que se escribe en las actas, lo que certifica el secretario, tiene un peso tremendo. Es un llamado a la rigurosidad, para los funcionarios al hacer las actas y para los abogados al revisarlas con lupa. Cada detalle cuenta. Segundo, creo que reafirma los límites del amparo contra actos judiciales. Hay que tenerlo claro, no cualquier cosa es una violación constitucional que amerite amparo. La lesión tiene que ser, como decía la Sala, directa, flagrante. Para los abogados litigantes, esto significa que si vas a intentar un amparo, tienes que armar un caso muy sólido. Probar la violación constitucional de forma contundente. Exacto. Y tercero, ligado a eso, la carga de la prueba en el amparo es tuya, del que alega la violación. Si en el expediente hay cosas que te contradicen, como aquí la certificación del secretario o la presencia de otros defensores, va a ser muy difícil que tu amparo prospere. Para cerrar el mapa legal, recordemos las normas clave que estuvieron en juego aquí. Obviamente, la Constitución. Artículos 26 sobre tutela judicial, 27 sobre amparo, 49 sobre debido proceso y defensa y el 257 sobre el proceso como instrumento de justicia. Luego, la Ley Orgánica de Amparo, con sus artículos sobre cuándo procede y cuándo no, 1, 4, 5, 35, y el de la temeridad, artículo 28. El COP, claro, con principios como la inmediación, artículo 16, y las nulidades, artículo 175. Y la Ley Especial de Violencia contra la Mujer, que establece el delito base, artículo 74. Sí, un buen ejemplo de cómo interactúan distintas ramas del derecho. Constitucional, procesal penal, leyes especiales, todo en un solo caso. Ahora, más allá de lo que decidió la Sala, que quedó claro, este caso abre preguntas interesantes, ¿no? Puntos para reflexionar. Por ejemplo, lanzo esta pregunta. ¿Es totalmente satisfactorio que la palabra escrita del secretario prevalezca de forma tan absoluta sobre la falta de firma del abogado? Especialmente en actos como escuchar a un testigo o recibir una prueba, donde se supone que la presencia activa de ese abogado es crucial. Es una pregunta de fondo, sí, sobre el valor de las formas y la sustancia. Una formalidad, la certificación, puede tapar la ausencia de otra formalidad, la firma, que parece indicar algo distinto. ¿Dónde queda la realidad material? Otra reflexión. La Sala se apoyó mucho en que había otros codefensores, pero ¿eso garantiza al 100% la defensa específica? A veces, la relación del acusado es con un abogado en particular, ¿no? Hay una confianza especial. Es lo mismo que te defienda el equipo, a que te defienda tu abogado de confianza en un momento clave. Plantea un debate sobre si la defensa técnica es solo una función del equipo o si tiene un componente personalísimo, intransferible. La ley garantiza un defensor, pero la dinámica real puede ser más compleja, ¿cierto? Y pensando en el sistema, ¿cómo logramos el equilibrio? Por un lado, evitar que se abuse del amparo, la temeridad. Por otro, asegurar que siga siendo una vía real para quien de verdad sufre una violación de derechos. Rechazar un amparo de entrada, in limine litis, es eficiente, sí, pero ¿no corremos el riesgo de cerrar la puerta muy rápido a un reclamo que quizás sí tenía mérito? Es la tensión de siempre entre eficiencia y garantías, ¿verdad? ¿Dónde pones la línea para que el amparo no se vuelva inútil por inaccesible, ni tampoco se banalice por usarlo para todo? Y una última reflexión, considerando el contexto: violencia contra la mujer, un área donde se pide especial cuidado y diligencia a los tribunales.
¿Qué mensaje podría enviar esta decisión sobre cuán rigurosas deben ser las formalidades procesales y cómo impactan en la protección real de los derechos de todos, incluyendo la defensa, claro, en estos casos tan sensibles? Son preguntas importantes, que van más allá de este caso. Nos hacen pensar en cómo funcionan nuestras instituciones y garantías en la práctica diaria. Cada decisión del TCJ, como esta, va marcando pauta. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos un resumen rápido de las ideas clave para cerrar. La Sala Constitucional del TSJ, al final, no le dio la razón a los abogados defensores. Confirmó que el amparo que interpusieron era improcedente desde el inicio. Y la razón principal, la Sala consideró que no se demostró una violación directa y clara al derecho a la defensa o al debido proceso. Dos elementos fueron decisivos. Primero, la certificación del secretario del tribunal que dijo que el abogado sí estuvo presente. A eso se le dio mucho peso por la fe pública. Y segundo, que otros abogados codefensores sí estuvieron y firmaron. Para la sala, eso descartó que el acusado estuviera indefenso. Con esto, se refuerza la idea de que el amparo contra actos judiciales es muy excepcional. No es para cualquier presunta falla procesal. Y como insight clave número 3, la combinación de la fe pública del secretario y la presencia de codefensores crea una barrera bastante alta si quieres probar indefensión por la ausencia de un abogado específico. Queda entonces la invitación a reflexionar sobre esa línea delgada entre una irregularidad y una violación constitucional real que sí necesite un amparo. Y también pensar en la efectividad real de este mecanismo hoy en día en Venezuela. Excelente análisis como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación tan detallada. De mi parte, José Lobo Velázquez, y de todo el equipo de abogados Velázquez y Asociados, les agradecemos su sintonía en El Derecho es Tendencia. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, en las plataformas de podcast, así no se pierden los próximos análisis. Y muy importante, sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias de temas, todo eso es vital para nosotros. Nos ayuda mucho. Así que no dejen de comentar. Nos permite llegar a más personas interesadas en estos temas. Exacto. Hasta la próxima oportunidad. Si te gustó nuestro contenido y deseas ver más, déjanos un comentario positivo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría personal más completa, no dudes y escríbenos ahora al privado.